Bendiciones, bendiciones en esta hermosa noche, una vez más a Crecimiento y Vida. Es una bendición estar con todos vosotros. Así que comparte la transmisión para que otros puedan ser bendecidos. Aquellos hermanos de nuestra iglesia y también aquellos que no suelen ver estas transmisiones. Y creo que está haciendo mucha bendición, ya que estamos tratando temas que son muy importantes, temas que están trayendo mucha luz y también liberación a mucha gente que está o ha estado experimentando algún tipo de opresión, están atrapados, ¿no?, en un círculo vicioso, con pensamientos obsesivos, compulsivos, que no les impiden a ellos, o que les impiden ser feliz. No pueden ser libres de ciertas atracciones, adicciones, y prácticamente su vida se encuentra en la ruina. Y creo que Dios está usando esta enseñanza para traer luz y revelación y romper las cadenas que atan a muchas personas. Y hoy quiero traerle un poquito más de luz acerca de esto, porque sé que la forma en la que el enemigo es desenmascarado, ¿no?, y también la gente puede entender su condición, es a través de la exposición de la verdad. Cuando la verdad se habla, automáticamente la mentira, el engaño es destruido. Y creo que la máscara es quitada, los ojos se pueden abrir y la gente puede descubrir que lo que le está haciendo tanto daño, lo que le obsesiona, no es simplemente algo, algo sencillo o un mero capricho, sino que hay una cadena que tiene que romper y que debe de renovar su mente en el poder de Dios. Y quiero traerle un poquito de luz acerca de esto para que puedan conectarse con la palabra y entender que este principio que estamos hablando ahora es el único que puede hacer libre a cualquier persona que se encuentra atrapada, cautiva, en cualquier tipo de obsesión. Y creo que vamos a hablar un poquito acerca de esta corriente que no es moderna, sino que ya viene de muchos siglos atrás y que grupos filosóficos vivieron en base a esta corriente y se obsesionaron con ciertas actitudes, ¿no?, y acciones pecaminosas. Inclusive hicieron filosofía y postularon acerca del placer y cuál es el deleite del hombre. Decían los epicúreos que el hombre fue diseñado para sentir placer. Todo aquello que le da placer, él debe de experimentarlo a plenitud. Y también los sirenaicos, vamos a hablar acerca de ellos, que ellos fueron filósofos que abogaron por el deseo, por el placer. Evitar el dolor y simplemente procurar el placer a nivel sexual, a nivel material, a nivel de la comida, la glotonería. Eran gente que estaban buscando el placer al máximo y estaban obsesionados con ciertas prácticas y acciones que iban en contra de la naturaleza, de lo que debe establecido. Antes de leer, quiero comenzar un poquito más con el resumen de lo que hablamos la semana pasada acerca de qué son los pensamientos obsesivos o qué es la obsesión. Hablamos que la obsesión tiene que ver con un tipo de pensamiento que se apodera de la persona, pensamiento, imágenes o una idea en la que secuestra la mente de la persona, lo domina, lo aprisiona y le impide ser libre. Ese individuo que está obsesionado no puede pensar, actúa de forma emocional y hace cosas totalmente irracional, a tal punto que él es un cautivo y no tiene control de lo que hace. Ha perdido su independencia, su libertad y también podemos decir la voluntad. Él ya no es consciente de lo que hace, su razón ha sido anulada, simplemente los sentimientos es que lo dominan. Y hablamos que puede ser tan fuerte la obsesión que puede llevar a la gente a un trastorno, inclusive de su personalidad, su identidad, y puede acabar con su vida. Hablamos que hay gente que está obsesionada con el alcohol, con el sexo, ¿no?, con unas cuantas cosas, que eso le lleva a ellos a convertirse en víctimas. La pornografía, ¿verdad?, lleva a que la gente tenga un deseo tan fuerte, tan profundo, que termine secuestrándolo y dominando su propia vida. Y voy a hablar de la raíz de esto. Y empiezo con una cita del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde él dice de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Te doy un tiempo para que puedas buscar ahí en casa.
Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Si usted pudo captar esta palabra del apóstol Pablo en el versículo 2 y ahora en el versículo 4, donde dice traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. Oiga lo que dice, y amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí entra el punto de las obsesiones, de los deseos que lleva a la persona a un deseo desenfrenado, ¿no? Por los placeres, por los deleites, hasta el punto que lo llega a cautivar y a dominar. Y hablo de esta creencia del hedonismo que tiene que ver con el placer, tiene que ver con disfrutar a plenitud el placer. Todo aquello que te da placer, te satisface, bienvenido sea. Esta creencia filosófica dice que tienes que buscar el placer y evitar a toda costa el dolor. Y esta filosofía no es nueva, sino que lo vemos en el huerto del Edén. Empezó allí, específicamente con Adán y Eva. Adán y Eva vieron el árbol, ¿verdad?, que Dios les prohibió, y automáticamente comieron de ese árbol. Fueron engañados porque les fue, según la Biblia dice que les fue deleitoso. Ese árbol para ellos era bueno, les daba placer. Sin embargo, la voluntad de Dios para ellos le causaba dolor. Había un impedimento. Dios le estaba negando lo que era la plenitud, la libertad y el ser prácticamente dioses y dueños de sí mismos. Sin embargo, Satanás le dijo a ellos que no, que si ellos comen del árbol del huerto del Edén, automáticamente iban a ser como dioses. Iban a tener cierto poder, ¿no?, grandeza, y sus ojos se iban a abrir. Y ahí comenzó, lamentablemente, la debacle y lo que tiene que ver con la búsqueda del placer, el egoísmo, esa obsesión por el deleite, esa obsesión que nos lleva a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Aquellas cosas que sabemos que son negativas y nos perjudican, pero aún así nosotros vamos en pos de ella. Entonces, muchos creyentes todavía siguen esta filosofía, ¿no?, porque están obsesionados específicamente con la búsqueda del placer, con los deleites. Todavía su corazón no ha sido desintoxicado, su alma no ha sido purificada. El placer viene siendo lo principal para ellos. Son amadores más de los deleites que del mismo Dios. Y ahí comienza el problema, cuando ya Dios no te satisface, cuando ya Dios no es suficiente, cuando tu carne domina todavía y tus deseos adámicos, tus pensamientos, tus obsesiones te llevan a apartarte de Dios. Dios debe ser suficiente. De hecho, hablamos del contentamiento que debe tener cada creyente, ¿no? Es el gozo de poder disfrutar a Dios en su propia vida. Pero cuando Dios no es suficiente y no te contenta, entonces tus deleites, tus deseos te van a desconectar de Dios. Te van a llevar fuera de la voluntad, del propósito que Dios determinó para tu vida, porque son más fuertes tus obsesiones que Dios. Y luego veremos qué podemos hacer para poder reenfocarnos en el Señor y cómo amoldar nuestra mente a la palabra de Dios y cómo cambiar esa cosmovisión bíblica, esa cosmovisión mundanal a una cosmovisión bíblica que nos aparta del deleite, de la obsesión, y nos lleva de regreso a Dios, a su presencia, a su palabra, al pensamiento correcto, al pensamiento santo, al pensamiento saludable, al pensamiento espiritual. Vamos a ver entonces que el hedonismo, esta búsqueda del placer, este desenfreno por los deleites, por el placer,
como dije anteriormente, no es nuevo, sino que ya filósofos como los epicúreos hablaban de esto. Y ellos prácticamente se entregaban al placer, a la orgía. Estaban buscando prácticas sexuales, sensoriales nuevas que le añadieran placer a su vida diariamente. Y también hablamos de los sirenaicos, que esa gente de forma abierta y liberal, ¿no? Como vemos hoy en día, lamentablemente, hacían orgías y fiestas donde se emborrachaban porque estaban buscando experimentar más placer. Y su meta era disfrutar, alcanzar una máxima de placer, ¿verdad? Para evitar el sufrimiento y el dolor, para no pensar en los problemas, las dificultades o inclusive la responsabilidad de vivir la propia vida. Y todavía esta filosofía del placer, de si lo siento, está bien, si me da placer, está bien, creo que lo debo hacer porque me conviene. Es la filosofía que vemos en el siglo XXI. La gente te dice si te satisface, si te gusta, si te sienta bien, entonces hazlo. Ese es el criterio que nos lleva al desempeño y a la obsesión. Y es lamentable porque no debemos actuar de esta manera. Creo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe caminar por lo que es correcto, por la palabra de Dios, no simplemente por los sentimientos, no escapar del dolor, de la circunstancia, de la responsabilidad, en busca del placer y de aquellos deleites que puedan simplemente satisfacer su carne y no llenar su alma y su espíritu. Por lo tanto, la filosofía del si lo siento, el si me satisface, el si me da placer, si es agradable, debe ser bueno, es un engaño de la misma tiniebla. Es un engaño que está acabando con muchas personas y está destruyendo. Y Pablo tenía razón, refiriéndose a estos tiempos. Vuelvo y repito, como dice él, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Por qué razón? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, de sus deleites, obsesionados con los caprichos, amadores de los deleites, más que de Dios, más que el placer que Dios le da, más que la ley de Dios. Por lo tanto, estos individuos viven para el placer, viven para el disfrute, están buscando actividades novedosas, ¿verdad? Que le lleve a satisfacer su alma en todos los niveles. Creo que es el estándar moderno en el siglo XXI. Es lo que podemos ver, donde la razón, no la lógica, no rige a la persona, sino los sentimientos, inclusive algo más, el subjetivismo. No hay nada objetivo, lamentablemente, en este tiempo. Y aún en la iglesia esta corriente se ha metido. Podemos ver cómo hombres y mujeres están sumidos en esta idea y en esta filosofía del placer. Por lo tanto, creo que es prudente hablar de esto, porque todavía vemos muchos creyentes obsesionados. Su vida no ha sido renovada, su mente no ha sido transformada. Y quiero que podamos avanzar, porque el objetivo es que la mente sea afectada y también el corazón, para que entonces la vida de la persona sea totalmente transformada por el Espíritu de Dios. No hay una solución psicológica, humana a este problema. Simplemente la solución es el cambio de mente, el cambio de corazón, la transformación, la renovación. Y Pablo habla claro respecto a eso en Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquel que está obsesionado, con una mente enfocada, distorsionada en sus deleites, en sus deseos, en lo mundanal, necesita dejarse transformar. Necesita dejarse que Dios moldee su mente, cambie sus pensamientos, que Dios pueda llevarlo a una nueva visión acerca de Dios, acerca del mundo, de su palabra y lo que Él requiere. Que pueda descubrir que el placer genuino
no se encuentra en el hedonismo, no se encuentra en la obsesión, no se encuentra en lo material, sino se encuentra en descubrir lo agradable y perfecto que es la voluntad de Dios para su vida. Ahí se encuentra el placer. Cuando entendemos este concepto de la transformación, de la renovación de nuestra mente, vamos a entender que podemos descubrir a través de la palabra de Dios o el cambio de mente, no, que hay algo más allá del hedonismo, más allá que la obsesión, que es Dios, es su voluntad. Y el descubrirla nos da placer y nos da deleite. Su voluntad es agradable y es perfecta, pero para eso nuestra mente debe ser transformada. No podemos apreciar la voluntad de Dios en nuestra vida si la mente no ha sido transformada, no ha sido impactada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Número dos, reconocer que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios no te diseñó a ti, ni tu alma, tu mente y tu cuerpo, para la obsesión, para el placer, el desenfreno. Dios te diseñó para una búsqueda de la plenitud de su presencia. Te diseñó para Él. Tu cuerpo no debe ser objeto, no usado como una herramienta simplemente para darte placer. No, llenarte de entre comillas, no un deleite fantasioso que destruye tu propia vida, destruye tu cuerpo a nivel físico. El apóstol Pablo también habla de esto en el versículo 1. Le exhorto pues, hermano, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Es la forma en la que tú puedes cambiar y la obsesión se va a ir de tu vida. El hedonismo, ese deseo de placer, será eliminado cuando tú entregas tu cuerpo al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable. Debes reconocer, independientemente de tu obsesión, de los pensamientos que lleguen, que serán obviamente insoportables, te van a conducir hasta irracional, te van a llevar por un camino equivocado en búsqueda del placer, del deleite, pero debes reconocer que tu cuerpo no es tuyo, que tú fuiste diseñado para darle gloria a Dios, placer a Dios al hacer su voluntad, no para tu propio placer. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Él mora en tu vida y por lo tanto, como Él es santo, tú también debes ser santo. Debes morir a tu yo, a tu ego, a tus placeres y vivir en la voluntad de Dios, como dije anteriormente, que es agradable y perfecta. Este concepto te va a permitir a ti, cuando tú seas tentado o seducido, a dejarte dominar por tus obsesiones, por tus caprichos, hablar de forma clara, contundente a tu mente y a tu cuerpo, a tu alma, y decirle: mi mente ha sido renovada, mi cuerpo no es mío, por lo tanto mi voluntad no es la que impera, sino la voluntad de Dios, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. No puedo ceder a mis deleites, a mis obsesiones, porque aquí manda el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y como Él es santo, simplemente aquello que es santo, que es perfecto, que es agradable a Él o a Dios, puede ser satisfecho por mí o puede ser hecho por mi persona. Por lo tanto, cada creyente, primeramente, necesita entender estos principios, que su mente debe ser transformada, renovada, y que su cuerpo le pertenece al Señor. Anteriormente, cuando vivíamos sin Cristo, sin conocerle, según Romanos capítulo 12, versículo 2, nos moldábamos al mundo, al modelo actual. Vivíamos conforme a los moldes del sistema. Nuestra vida era regida por los caprichos, las obsesiones, los sentimientos. No había una norma de vida que regulase nuestro comportamiento, nuestra conducta. Pero ahora, en Cristo Jesús, nuestra cosmovisión, nuestra mentalidad es diferente. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido transformados, somos distintos.
No nos amoldamos a los caprichos, a la costumbre, a la cultura o al ambiente que vivimos. Nosotros somos leales a Cristo Jesús. Hemos sido transformados por Él. Por lo tanto, nosotros no somos gobernados por el pecado. Entonces el creyente no debe ser moldeado ni por la cultura, ni por los modelos terrenales, sino por la voluntad de Dios para su vida. Es la forma en la que yo he podido entender y te puedo transmitir claramente que es la única forma en la que tú puedes ser libre de toda obsesión. Cuando cambias tu mente y dejas de amoldarte, de conformarte al sistema y de que el mundo externo, sus deseos, sus pasiones, los caprichos, tus obsesiones sigan dominando tu forma de pensar, sigan alterando tu forma de pensar. Si eso ocurre, entonces hay un problema de cosmovisión, hay un problema de falta de transformación. Todavía no ha habido una metamorfosis en tu vida completa. Por lo tanto, el creyente necesita vivir una vida en este mundo, no desconectado, no aislado, pero sí transformado, sí renovado, siendo sal y luz, un reflejo, no siendo dominado, controlado por sus pasiones y por sus obsesiones. Y entiendo que puede ser difícil para muchos de ustedes, porque es una batalla continua, diaria, que no termina ahora. Entiendo que venimos nosotros con ese ropaje, con ese bagaje del mundo, del pecado, y las corrientes, ¿no? Las mareas son muy fuertes. La crisis, los deseos, los impulsos son muy fuertes. Las obsesiones. Es por eso que la Biblia habla entonces de un cambio de mentalidad, de un cambio de paradigma, de un cambio de corazón, para que entonces ahora esos poderes que antes te dominaban, esas imágenes o esas ideas irracionales, ahora no puedan controlar tu mente y tu corazón si Cristo realmente vive, mora dentro de ti. Ahora, ¿cómo logramos esa transformación? ¿Cómo logramos ese cambio? Porque te puedes preguntar, pastores, que llevo tanto tiempo en el Evangelio o en la iglesia y sigo obsesionado, sigo dominado por mi pecado, sigo obsesionado, como ya hablamos la vez pasada, la lujuria, la belleza, el sexo, el fanatismo, la fama, la grandeza. Vivo obsesionado con mi imagen, vivo con una obsesión tan fuerte, con una atadura que no puedo ser libre. ¿Cómo le hago, pastor, para que mi mente sea transformada, sea moldeada? ¿Por qué razón es imposible para mí el experimentar la plenitud que Dios ofrece, la libertad? ¿O por qué es tan fácil para otro y para mí es tan difícil? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Lo dije anteriormente, lo que el apóstol Pablo especificó. Si tu corazón se ha desconectado, se ha desviado y el objeto de adoración, de búsqueda, de placer, no es Dios en tu vida y ha sido alterado por un ídolo, ahí se encuentra la raíz de tu problema. Si antes era para ti un deleite el buscar a Dios, el amarle, el servirle, el hacer su voluntad, pero por un descuido espiritual te desconectaste, te apagaste, permitiste que la lámpara, que la llama del Espíritu Santo de Dios se apagase en tu vida y comenzaste entonces a ser atraído, seducido por tu propio deseo, a tal punto que ya Dios no era suficiente y sentiste en tu vida la urgencia o la necesidad de prácticas materiales, carnales, prohibidas, incorrectas, para sentirte mejor y darle deleite y placer a tu alma. Esto puede ser por eso. Puede ser claramente porque ya Dios no es suficiente, o hubo un descuido, o la llama
se apagó. No le echaste aceite a tu lámpara. Descuidaste la relación con Dios, la comunión. Tus ojos te desviaron de Dios. Tus pensamientos te desviaron de Dios. Te desenfocaron. La cultura te desconectó, te separó, te desvió de Dios. Esta cultura hedonista, ¿no?, que vemos en las redes sociales o en la tele, que te invita a la satisfacción, al placer, al logro, sin medir las consecuencias, te alejó del deleite de Dios. ¿Por qué? Porque hacer su voluntad no es fácil y muchas veces produce dolor. ¿Por qué? Porque va en contra siempre de la tuya. Y cuando tú eres atacado o tus intereses, siempre tu carne se va a rebelar. Siempre su carne se va a ver tocada, afectada. Y como carne que es, que está en contra del Espíritu de Dios, va a intentar siempre rebelarse en contra del Espíritu, en contra de la voluntad de Dios, en contra de aquello que realmente te hace bien a ti. Va a sentir dolor, porque su voluntad no es fácil. Su voluntad es difícil, es dolorosa. Todos los hombres de Dios que hicieron la voluntad de Dios sufrieron, padecieron. El negarte a ti mismo, a tus deleites, a tus placeres, ¿no?, que significa sufrimiento, muerte, dolor, es una postura, ¿no?, que no va con el hedonismo, que no va con la búsqueda del placer. Más bien lo contrario. Huyen del dolor, del compromiso, del sacrificio. Huyen de todo aquello que le impida lograr su cometido. Por lo tanto, creo que a lo mejor puede ser tu caso que me estás mirando en el día de hoy. Puede ser que tus deleites, tus deseos, obsesiones fueron mayor que las de Dios y te desconectaron, te separaron. Pero nunca es tarde. Creo que siempre hay una oportunidad para regresar. Hay un punto de no retorno, que cuando tú tocas fondo prácticamente es imposible porque no puedes con tu fuerza. Como he recibido testimonios de mucha gente que se encuentra pero tan atrapado en esta red, ¿no?, como si fueran telaraña, ¿no?, que no pueden ser libres de sus gozaciones, sus caprichos, y necesitan de una forma u otra la intervención espiritual. Que Dios obre en su vida, que Dios lo levante, que Dios lo restaure. Y voy a hablar simplemente de 4 principios para que esto ocurra, para que tu mente sea transformada y tus obsesiones, tus pensamientos que no te dejan reposar, pensar, enfocarte en el Señor y simplemente te llevan a lo irracional, a lo incorrecto, puedan ser reconducidos nuevamente al orden divino y sujeto al Señor. ¿Cómo logramos este proceso? Número 1, creo que la palabra de Dios juega un papel importante en la transformación. Vete a la palabra de Dios. Cómete la Biblia. Cómete el rollo. Deleítate en ella. Abre tu Biblia y permite que la palabra de Dios pueda penetrar tu mente, tu corazón y cambiar tus pensamientos. Tuve que hacerlo en el año, no recuerdo exactamente, pero yo tenía como 15 años, cuando yo estaba experimentando una tremenda lucha en mi propia vida. Como todos nosotros, inmaduro, con un sub y baja, sin estabilidad. Y yo recuerdo que mi salvación fue la Biblia. Comerme la Biblia. Hubo una pasión por mí por aprender la Biblia y llenar mi mente completamente de la palabra de Dios y sacar todos los pensamientos basura que había en mi mente. Tuve que cambiar el software, cambiar el chip, sacar los pensamientos sucios de mi mente, cambiándolos por los pensamientos puros, verdaderos, que Dios ofrece en su palabra.
Por lo tanto, en la palabra de Dios en la Biblia, Dios le habla a tu mente, a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. Y número 2, en la Biblia, en la palabra de Dios, aprendemos a pensar como Cristo. Aprendemos a pensar como Cristo pensó, a actuar como Él actuó. Vemos un patrón, vemos un modelo perfecto de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y creo que lo primero que ocurre cuando alguien ama más sus deleites que de Dios, lo primero que ocurre es que te desconectas de la Biblia. No lees más tu Biblia. No lees más tu Biblia. La desprecias. Igual también cuando hay un deseo por Dios, un hambre voraz, hay un deseo por conocer a Dios a través de su palabra y buscarle continuamente. Número dos, después de leer la Biblia, diariamente vamos a pedirle a Cristo que transforme nuestras vidas con su gracia maravillosa. Le pedimos que con su poder nos muestre aquello que es negativo, que es incorrecto, que es falso, aquello que se levanta en contra del Evangelio o del conocimiento de Dios, su voluntad en nuestra vida. Le pedimos que transforme nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión, que destruya y que nos conforme a su voluntad, que nos conforme al modelo del reino y no a este mundo. Que lo falso, que lo negativo, lo engañoso sea desenmascarado para que el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios, se levante como el que toma el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y domine completamente nuestro corazón. Es cuando alguien un país llega a otro país, automáticamente toma su bandera y la levanta, ¿no? En ese país, la pone allí, simbolizando el dominio, el poder y el control. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, automáticamente la bandera del Evangelio ondea nuestro corazón. Nuestra mente ondea la bandera de la libertad, de la paz, de la verdad, derrotando los poderes de las tinieblas y el control de lo falso, lo negativo y lo oculto. A mí me encanta tanto Daniel como José, porque su modelo es un modelo de hombres que vivieron contra cultura, hombres que vivieron, que luego hablaré sobre eso, sobre ese modelo, pero que vivieron en una cultura donde el placer era dominante, donde la obsesión por la cultura egipcia, la cultura pagana, donde específicamente habían culto a los ídolos, prácticas sexuales, donde la gente hacía tremendas cosas inmorales. Y estos individuos fueron fieles al Señor. Estos individuos no se amoldaron al mundo. Prefirieron no darle rienda suelta a su capricho, aunque estaban lejos de su tierra, de su Dios, ellos fueron fieles al Señor. Creo que también es importante esto, para que entonces podamos renovar nuestra mente y caminar en libertad. Seguir el modelo de hombres puros, de hombres santos, de hombres que han sido transformados, de hombres que han vencido, de hombres que no se han dejado doblegar por el sistema, de hombres que han luchado en contra de la corriente y se han levantado en el poder de Dios. Génesis capítulo 39 habla de José. Ya sabéis la historia. En adelante, cuando él fue llevado a Egipto, lo compró Potifar, y la historia. Y cómo la esposa de Potifar quería acostarse con él y José se negó. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Qué había en José? ¿Qué había en su corazón? Todos ya sabemos que había un temor profundo por su Dios, que Dios era esencial en su vida. José se deleitaba en Dios. José temía a Dios. José servía a su Dios. La cosmovisión del reino de Dios, sus valores arraigados en la palabra de Dios, en la ley, la Torá, habían impactado su mente y su corazón, impidiendo que él entonces violara la ley y también el código moral de su corazón. Porque la palabra de Dios había penetrado su mente
Y su cosmovisión no era egipcia, aunque él vivía en Egipto. Aunque otros practicaban esa práctica, él se negó a ella porque él vivía conforme, no al deleite, no al placer, sino a la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué hizo? Prefirió el dolor de la cárcel antes que el placer de la mujer de Potifar. Prefirió, escuchen esto con atención, que es importante, prefirió años de crudo dolor en una prisión y el látigo egipcio antes de ser, oiga bien, prisionero cautivo de una obsesión de una mujer que quiso acostarse con él. Una mujer que estaba obsesionada con él. José no cayó en ese juego. No fue seducido. No permitió que ella lo encantara, lo hechizara, porque él conocía y amaba, se deleitaba en su Dios. Y prefirió, no era un hedonista, prefirió el dolor. No huyó al dolor. No, huyó a los deleites, a lo que Pablo especifica, porque habrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Hedonista puro. Gente que se obsesiona con el placer, con los caprichos, con aquello que le genera a ellos, no un gran placer, ego, satisfacción. Gente que aman ahora mismo la cultura de Facebook y de Instagram, los likes, los me gusta, los views. Gente que se siente en grande. Leía hace unos días un libro que comentaba que había un alto porcentaje de mujeres que se habían hecho cirugía para verse mejor en su foto de Instagram, en los filtros. Porque se veían tan mal que se vieron obligadas a practicar cirugía plástica para poder posar en una cámara y recibir más likes y más me gusta. Amadores de sí mismos. Amadores de los caprichos, de los deleites. José no cayó en este engaño porque él se deleitaba en su Dios, en Jehová. Igual también Daniel. Daniel llega a Babilonia juntamente con sus compañeros y decide, oiga esto, no contaminarse en aquella cultura, no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con la idolatría. Ellos deciden, por encima del rey, del sistema, guardarse íntegro y puro para Dios. O sea, es posible, Nabil, es posible, Juan, es posible vivir en una cultura que rechaza a Dios, su palabra, el evangelio. Es posible vivir en ella y aún ser íntegro, ser puro. Sí es posible, porque hay modelos bíblicos que tenemos nosotros de hombres y mujeres que vivieron allí, en ese contexto, y triunfaron. Fueron exitosos porque para ellos Dios era su máxima satisfacción. Igual también contigo, es lo mismo. Si Dios es tu máxima satisfacción, ni el sistema, ni tus obsesiones te van a hacer cambiar ni desviar. El apóstol Pablo dice, primero el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, 13 a 25, nos llama a una vida santa, a una vida de verdad, de santidad. En el versículo 14 dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjate cómo le llama el apóstol Pedro a aquella gente que todavía sigue viviendo obsesionada con su capricho, con su deseo. Dice que esta gente que todavía siguen practicando esto, dice que ellos se están conformando a un estado de ignorancia. Están haciendo cosas en este momento que hacían cuando la verdad, la revelación, estaba oculta a sus ojos. Pero ahora que la verdad os ha abierto los ojos, la sabiduría, Cristo ha sido presentado entre ustedes y ustedes la han conocido, vivan de una manera santa. Como aquel que os llamó es santo, vosotros también sean santos en toda
vuestra manera de vivir. Pablo nos llama a nosotros a ser santos en toda vuestra manera de vivir, de actuar, ser, caminar, modelar. Pablo dice, sean santos, pensamiento, en actos, en conducta, en palabra. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Si tu mente es impactada por esta palabra, si te aferras a ella y sigues este modelo y te comprometes a partir de hoy a renovar tu mente y a dejar que la palabra de Dios penetre tu corazón y le pides a Dios que su gracia maravillosa te transforme, tu vida puede ser libre de esos pensamientos y obsesiones que por tanto tiempo te están dominando. No tengo que decírtelo nuevamente. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes cuáles son tus obsesiones, tus deleites que están alejados del placer de Dios, de su voluntad. Tú sabes cuáles son los ídolos que están imperando en tu corazón y que deben ser derribados de una vez y por todas. Tú sabes quién se está llevando la gloria y la honra en tu vida. Tú sabes para quién vives. Tú sabes para quién tú estás viviendo día a día. Tú sabes quién es tu Dios, quién es tu Señor. Tú sabes quién te produce placer. Tú sabes quién es el centro, quién es el primero en tu vida. Y si no es Cristo Jesús, y si no es Dios, estás en problema. Estás en problema. Tienes que decirte a ti mismo en el día de hoy mismo decir, Señor, perdóname. Porque he sido amador de mis deleites, de mis obsesiones, de mis caprichos, más que de ti. Mira mi corazón, cambia mi mente y ayúdame a vivir conforme al modelo de estos hombres santos y piadosos que vivieron en un mundo pecaminoso, en un mundo totalmente pecaminoso, ¿no? Culturalmente hablando, corrupto, y ellos no se corrompieron. Ellos fueron fieles al Señor. Oro a Dios para que Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2 se haga realidad en tu vida. Oro a Dios para que Romanos pueda cambiar tu perspectiva, que la mente de Dios pueda penetrar a tu mente y cambiar tus pensamientos y que sea renovado por la palabra de Dios y que ya tus pensamientos no sean los tuyos, los de tus caprichos, los de tus deseos, los de tu infancia, los traumas, sino los pensamientos de Cristo en tu vida, porque ahora tú tienes la mente de Cristo. Padre, gracias por tu palabra y por cada vida que me está escuchando en el día de hoy. Y creo que esta palabra de Dios ha sido dada, ha sido escuchada por ti, Señor, para este pueblo que está en sintonía. Te pido que tú hoy le puedas hablar, le puedas guiar y que el cambio ocurra, Señor amado. Que el corazón sea afectado y también la mente. Que tú, Señor, ahora puedas obrar en sus vidas. Aquellos que están desesperados porque no pueden más, Señor, porque sus caprichos, sesiones lo están dominando y son esclavos, Señor, y no pueden experimentar la libertad. Te pido que intervenga de forma especial ahora. Te pido que obre, Señor. Vamos a orar conmigo ahí en tu casa. Dice, Señor, transforma mi mente y mi corazón. Dice, Señor, he perdido el norte. Dice, Señor, he caído, me he dejado dominar. He perdido el deleite por ti y otras cosas han ocupado el lugar. Dice, Señor, perdóname y restáurame. Dile, cámbiame, Señor, santifícame completamente y ayúdame a vivir una vida conforme a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y espero que esta palabra de hoy sea de bendición para tu vida y también para aquellos que te rodean.
compártela. Si te bendijo esta palabra, compártela con otro para que también sean bendecidos. Dios te bendiga y hasta la próxima. Un abrazo fuerte.